¿Qué es esa frecuencia, ese sentimiento que condiciona, limita y frena todos nuestros procesos? ¿Y qué es el miedo? ¿Cómo andás, Juan Pablo? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Acá estamos nuevamente compartiendo otra charla. Ya cada uno en su hogar, podemos decir, ¿no? Yo ya Lugar de acá en Buenos origen, por Aires ahora. y vos ahí en Uspallata, en la montaña, yo acá en la ciudad, ¿no? Que a pesar de todo el caos y el ruido que tiene Buenos Aires, es una ciudad que me gusta y siempre es bueno volver cada tanto. Hasta ahí, después llega momentos que ya uno dice, es lindo alejarse un poco. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Tiene su mística, tiene su magia. Y ¿sabes qué, Fede? Estábamos hablándolo hace un rato y un momento para compartir. Es en estos momentos, pero pareciera que fuera en estos momentos, pero en realidad es en todos los momentos. Siempre, claro. Hablábamos más bien de que esto que parece que es de estos momentos, pero que es de todos los momentos, que es esa frecuencia, ese sentimiento que condiciona, limita y frena todos nuestros procesos, y que es el miedo. El miedo que está muy presente en todo momento en nosotros, ¿no? Y el miedo que, eh, si empezamos a ver estos sentimientos como una frecuencia, que es una frecuencia vibratoria, ¿no? Podemos ver que el miedo es el sentimiento que más nos frena, que más nos apaga de alguna manera. Eh, y nosotros vivimos en una cultura, la cultura occidental principalmente, es una cultura que está muy basada en el miedo. Y el miedo nos puede ayudar muchas veces para dar esos cambios y para lograr esos avances que, que no lo haríamos de otra manera, pero en muchos casos también nos frena, nos para y dejamos de hacer un montón de cosas por el miedo, ¿no? Básicamente es eso básicamente lo que genera el miedo. Hemos hablado algunas veces que tenía que ver con este sentimiento de baja frecuencia, pero el principal generador, lo primero que hace el miedo es paralizarnos y hacernos crear de una manera, y creer, por supuesto, por eso también crear, de una manera que no es la que queremos. Y esto es desde los miedos más simples, eh, hasta quizá el miedo es una gran herramienta de manipulación, gracias a que me puedo sentir con miedo, va a haber gente interesada en generarme miedo, y aparte de los miedos yo solo me genero, por supuesto, todo el tiempo, donde todo mi proceso creativo, siempre, ¿y esto qué es mi proceso creativo? A veces hablamos esto y a veces en el idioma tan acostumbrados a manejarnos en este idioma, a veces no se entiende. ¿Qué significa esto? Las personas, la manera en la que yo me muevo, la manera en la que llevo mis relaciones, mis negocios, mi familia. Cuando todo esto está dominado por el miedo, todo esto se traba, se empasta, todo esto se densifica, se pone de una manera que no se mueve libremente, no camina libremente. Mira, hablando de eso, porque es como decís, no camina libremente, no se mueve, comprendiendo el miedo como una frecuencia vibratoria. Hay un experimento que realizaron para verlo a nivel, podríamos decirlo, científico, ¿no? Que a veces a los occidentales nos ayuda mucho a comprender esa información, ¿no? Por más que veamos cómo realmente hay cosas que tenemos adentro que nos resuenan y no necesitamos como esa comprobación, pero esa comprobación siempre es buena también tenerla porque para los occidentales nos ayuda a realizar grandes procesos de cambio también. Y hay muchos científicos que se han dedicado a estudiar esto y a buscarlo desde ese lado, ¿no? El HeartMath Institute, que es una organización sin fines de lucro que fue creado en los años 90 en Estados Unidos, hizo un experimento a principios de este siglo donde ellos tomaban la placenta, que es, podríamos llamar, la parte más pura de nuestro Las células madre. ADN, exactamente, la parte más pura, ¿no? Y ponían a los donantes en otra habitación.
¿no? Y a estos donantes los hacían pasar por sentimientos más cerca del amor y por sentimientos más cerca del miedo. Y cada vez que estos donantes estaban en sentimientos más cerca del miedo, como que esta cadena de ADN se achicaba. Y cuando estaba más cerca del miedo, como se extendía. De alguna manera, esto lo podemos ver cuando decimos el miedo nos apaga o el amor nos enciende, el verdadero amor, no el amor que a veces entendemos acá como sentimientos amorosos, sino que esos sentimientos de amor, de ese verdadero amor. Lo que ellos llegaban a la conclusión es que se activaban más potencias dentro del ADN cuando estábamos en una frecuencia mucho más cerca del amor y se apagaban muchas más de esas potencias cuando estábamos en algo más cerca del miedo. Y esto, como decimos, es una comprobación a nivel científico, pero no hace falta tener esa comprobación. Nosotros nos podemos dar cuenta en nuestra experiencia en el día a día cuán diferente es cuando encaramos un proyecto con esa certeza, con esa alegría, con esa fuerza, y cuando lo hacemos con el miedo únicamente. Sí, y mucha parte de nuestra memoria humanidad, mucha parte de la cultura en la que estamos inciertos, el miedo hasta es como una forma de protección, el miedo es una forma de manejarme de manera prudente, y es lo que, si no tuviera miedo, entonces haría cosas o haría locuras. El tema es que eso es la costumbre que tenemos, y eso es lo que nos ha hecho creer el mismo proceso que estamos insertos. Pero cada vez, como Claro. vos decís, cada vez que me manejo por el miedo, por más de que yo crea que me está controlando, me está mejorando, me está haciendo ser prudente, es en realidad lo que está haciendo es deteniéndome, parándome y no dejándome avanzar. Cada vez que yo siento miedo con mis hijos, y entonces ya voy a mover todo su proceso, ellos para salir, para reunirse, para juntarse con amigos, siempre van a tener que romper una barrera que es mi miedo, no el de ellos, porque ellos quizá no lo tienen, pero entonces yo creo que ese es el miedo el que protege a mis hijos, o que es el miedo el que protege mi economía, o que es el miedo es el que protege mi pareja. Y en realidad, lo más profundo de todo esto, que justamente el miedo es el que destruye la relación con mis hijos, la que destruye mi economía, la que destruye mis relaciones. Es justamente al revés, aunque tendemos a pensar que es hasta un sistema de protección. En realidad es solo un sistema de parar. Exactamente, porque el sistema de protección, como yo lo siento, es nuestra verdadera esencia. Es nuestra verdadera esencia que somos seres intrínsecamente amor, ¿no? Esos seres en ese origen realmente. Y eso es lo que realmente nos protege de hacer locuras, por ejemplo, ¿no? En el sentido de decir, eh, si no tendría miedo no sé, de ir a la cárcel, saldría a robar y no trabajaría, ¿no? Eso tiene que ver mucho más allá del miedo, lo que me está frenando. Pero es una cultura que está en gran parte en el miedo, y este miedo viene principalmente, como bien lo dice Fresia Castro, eh, viene de ese miedo, eh, de la raíz de todos los miedos, que es el miedo a la muerte, ¿no? Que es la madre de todos los miedos. Y todos los seres temen a la muerte, ¿no? Y de ahí vienen todos esos miedos realmente. Porque si no le tuvieras miedo a la muerte, realmente, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿No? Cuando uno le dice, ¿qué es lo peor que te puede pasar en este? Y lo peor que te puede pasar es que te mueras. O sea, que no pagues el crédito, que te echen del trabajo, que te pase, la verdad, no sería nada comparado a decir, me muero, ¿no? Como entendemos el proceso ese. Entonces, es de ahí donde vienen todos los miedos, ¿no? Es la raíz de todos los miedos. Y todos los seres le tienen miedo a la muerte. Y justamente por eso, por la muerte mía, por la muerte de algún ser querido, por la muerte de algún proceso, relación, negocio, es que me limito por este tiempo. ¿Y qué pasa si empezamos a reemplazar el miedo como protección, el miedo como traba de seguridad, el miedo como llave de seguridad y lo reemplazamos por la conexión? Que nuestra verdadera llave de seguridad, nuestra verdadera proceso, como vos decías, que evite que hagamos locuras, si es que esto pudiera existir, sea mantener la conexión, estar conectados, estar alineados. Y entonces en ese momento, cuando estoy conectado
conectado a lo superior, a la fuente, a través de lo que me conecta a lo superior, y cada uno lo entienda de esta manera, y que cuando esa conexión no está guiada por el miedo, porque en la cultura también es que esa búsqueda de lo invisible está relacionado hasta con el miedo a Dios. Estamos hablando de Claro. justamente la confianza y conectarnos, y que en la conexión sepamos que todos mis encajes de frecuencia son perfectos, y que esto no esté basado por el miedo, sino esté basado por el amor a través de la conexión. Así es, así es. Yo creo que justamente a veces, nuevamente nuestra cultura, en todos los sentidos, ¿no? Nos ha llevado mucho tiempo a vibrar cerca del miedo, ¿no? Hasta en los grandes procesos, podemos decirlos, espirituales, ¿no? O religiosos más que nada, donde nos guiaba capaz más el miedo que otra cosa, el miedo al castigo, ¿no? El miedo a que si no me porto bien voy al infierno, el miedo a que si no hago algo ahí. Y creo que el miedo también sale en gran parte porque no nos reconocemos como creadores, no nos reconocemos nuestra verdadera esencia. Entonces nos sentimos víctimas de las circunstancias, nos sentimos que no podemos cambiar esos resultados y eso es lo que va generando también ese sentimiento. Y es una decisión salir de ahí o no. Y justamente a través de la conexión es donde podemos empezar a salir de esos lugares, ¿no? Y como le decíamos, esta cultura es una cultura que está en gran parte basada en el miedo. Las noticias, ¿no, Juanpa? Yo creo que eso es una manera muy fácil de darse cuenta cuánto vibramos toda esta cultura en el miedo. Todas las noticias son todo lo malo que pasa o lo malo que puede pasar. Si no está pasando algo malo, te digo lo malo que puede pasar. Y sí, cada tanto te tiro también una, dos, tres noticias buenas, pero el 90% son noticias que nos hacen tener y estar más cerca de esa frecuencia. No solo eso, sino que desde la intención, desde la forma, desde la manera en la que son transmitidas, no buscan informar, buscan generar miedo. Porque, claro, como estamos tan acostumbrados al miedo y como el miedo es parte de nuestro proceso en este momento, entonces el miedo vende. Y entonces yo, de vez de informar que está pasando algo, lo que voy a buscar es que el otro se asuste. Una cosa es informar que hubo un robo y otro es decir, están robando a todas las personas, donde yo ya me veo involucrado en el proceso y donde yo ya entro en el juego del miedo. Está bien, ese es el juego que hacen, porque obviamente les debe funcionar. El tema es que yo pueda salir de ese juego, es decir, entender que para ellos es simplemente un negocio, el infundir miedo, que no tiene que ver con informar, no tiene que ver con transmitirme lo que pasa, no tiene que ver con un proceso informativo, tiene que ver con un proceso de transmitirme miedo. ¿Por qué? Porque el miedo compra. Por miedo voy a comprar diarios, por miedo voy a comprar revistas, por miedo voy a comprar alarmas, voy a hacer todo lo que tenga que hacer. El miedo me convierte en un consumidor más ávido. El tema es poder Y salir no de ese solo eso, juego. salir de ese No, juego, no, pero decime. no solo eso, Juanpa, sino que te digo que, como te decía, como mostraban estos experimentos del Fermat, y como cada uno lo puede sentir en su propia experiencia, el miedo te apaga, el miedo te frena, el miedo hace que no hagas un montón de cosas, que no generes un montón de cambios internos que se van a ver reflejados en procesos externos. Entonces, también me interesa mantener, ¿no? A personas en esa Me interesa frecuencia, eh, porque apagadas, claro, realmente para que apagadas, sean más dóciles. Sean más dóciles, exactamente, sean y más para que controlables. exactamente, es parte de ese proceso también de decir esas potencias, pero también vamos dándonos cuenta, ¿no? Como cada vez hay más seres que se van moviendo de todos esos lugares y van recuperando mucho más esa conexión con, con su origen, con su verdadero origen, y empiezan a transformarse y a salir de ahí, ¿no? Y cada vez que hay más gente que dice, mira, y no es escapar a la realidad, no digamos que, entonces no leo más noticias, no me hago más cargo de nada. Primero, esa no es la realidad, ¿no? Tenemos que entender, yo siempre digo, acá somos casi 7.700 millones de habitantes en el planeta, ¿no? 7.700 millones de habitantes. Si hoy en día vos agarrás, que por internet lo podés hacer, la tapa de los principales diarios de todo el planeta, ¿no? De Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, de Europa, de cualquier país, hay noticias internacionales que se repiten 4, 5,
7 Sí, noticias sí, que se repiten las constantemente, claves. ¿no? En el país, en tu país, vos agarrás 4 o 5 diarios principales y hay 4 o 5 noticias que se repiten constantemente de tu país. Vos decís, ¿eso es todo lo que pasó? ¿Eso es lo que está pasando nada más? ¿Esa es la realidad? ¿No? Nuevamente, eso no quiere decir que me esté escapando de la realidad, porque ni siquiera eso es la realidad, nada más. Y la realidad no deja de ser lo que yo estoy creando en todo momento, ¿no? Entonces, mi No es realidad lo que me no estás mostrando. necesariamente tiene que ver, no es lo que me está mostrando, y no necesariamente tiene que ver con tu realidad, porque ahí va a entrar lo que siempre decimos, la importancia de nuestra atención, de a dónde estamos llevando nuestra atención, ¿no? Y dónde la estoy poniendo y qué es lo que estoy creando. Entonces, podemos estar viviendo hasta bajo un mismo techo, de alguna manera, y experienciando, ¿no? Viviendo dos realidades distintas, ¿no? Uno ve Sí, todo negativo y el otro está viviendo en algo que dice, bueno, son procesos de cambio, nada más. y ni siquiera es el momento, ni la idea, eh, generar o juzgar por qué a alguien le interesa crear miedo. ¿Por qué? Porque le debe ser beneficioso, porque algún beneficio obtiene. Y está perfecto, es un negocio generar miedo. El tema es que vos no te conviertas en agente de difusión del miedo. Muchas veces, por el mismo proceso de elevación de frecuencia, yo creo que tengo que transmitir el miedo a lo que está pasando con el Amazonas, el miedo a lo que está pasando con la gente que hace esto, el miedo a lo que está pasando con el otro. Cuando vas a transmitir algo, sea lo que sea que vas a transmitir, vas a compartir una noticia que está en cualquier red social y vos la vas a recompartir de la manera en que eso tenga. Lo primero que tendrías que estar chequeando es, esto que estoy compartiendo, ¿qué frecuencia está generando? Porque si yo creo que no, genera miedo, pero es para concientizar, estoy generando miedo. Y entonces no hay posibilidad de que yo genere un proceso de alta frecuencia a través del... No es posible que diga, no, esto genera miedo, pero es para concientizar a todos. No, es para generar miedo. Y eso lo único que va a hacer es para trabar más procesos creativos, trabar más personas que a alguien está beneficiando. Seguramente no es a vos, aunque quizá ni te das cuenta. Todos los procesos que vas a compartir, que vas a transmitir, cuando hablas con alguien, cuando transmitís con alguien, cuando estás en una charla de café o a través de las redes sociales, es qué estás generando con lo que estás diciendo. Y si estás generando miedo o estás tratando de que el otro tome conciencia a través del proceso del miedo, pues estás aportando al apagado del planeta, al apagado de las personas y al no crecimiento de toda la red en la que vos te estás moviendo. Personas, lugares, países, ciudades. Claro. Y acá nuevamente, nunca hablamos de culpa, ¿no? La palabra culpa no es, son responsabilidades, responsabilidades que tenemos cuando empezamos a salir de nuestra ignorancia creativa, nos empezamos a reconocer como los seres creadores que somos, empezamos en esa responsabilidad creativa y nuevamente, si estoy queriendo un cambio, si estoy buscando un cambio, si digo la verdad, esto tendría que cambiar, tendríamos que ir hacia una humanidad donde estemos mucho más cerca del amor, donde nos estemos moviendo, donde haya más unidad, hermandad, tengo que empezar a ser parte del cambio. ¿Cómo empiezo a ser parte del cambio? Justamente con lo que acabas de decir, ¿no? No fomentando todo eso, sino que todo lo contrario, donde puedo estar hablando de lo mismo, pero sin meter la frecuencia de ese miedo. Y tenemos que ser todos parte del proceso. Y es un cambio de hábito que tenemos que hacer fuerte, porque estamos más acostumbrados a movernos de la otra manera que de la manera de difundir más lo mismo desde otro lugar que no vaya generando el miedo, ¿no? Es un proceso que tenemos que empezar a generar esos cambios. Y nos distraemos, obviamente nos distraemos, porque en una charla de café, en un lugar, enganchamos enseguida con eso. Pero apenas me doy cuenta de eso, empezar a hacer ese proceso de cambio. Y yo creo que cada vez son más las personas que quieren realmente lograr esos procesos. Y esto lo tenemos que hacer nosotros, no es que va a ser, no es que va a decir, cuando los noticieros cambien y empiecen a hablar de otra cosa, va a ser diferente. No, porque si los noticieros están es porque alguien lo está consumiendo, ¿no? Y porque alguien está en esa frecuencia. Y si no, no estaría. Entonces, el cambio tiene que venir por nosotros, siempre. Empieza por uno. Eso, empecemos a darnos cuenta de eso, ¿no? Que siempre va a empezar por nosotros. Entonces, si yo no estoy haciendo ese cambio, no se va a ver reflejado afuera. Pero es que el noticiero lo usa porque como vos también en la charla de café, te vende más, te sirve más, te escuchan más, cuando tu comentario está más cerca del miedo que de otro lado.
¿Por qué? Porque vos sentís que de esa manera llamas más la atención. Pero es un poco el truco de Monster Inc. Esta película donde la gente creía que había mucha energía en el miedo y en los gritos, y al final descubren que había mucha más energía y mucha más potencia a través de la risa. Sí, es verdad, la memoria humanidad te va a registrar el miedo como, hasta como un proceso de venderte, de mostrarte, de generar relaciones y atención. Pero el día que empieces a probar el camino de transmitir amor, generar procesos a través del amor, te vas a dar cuenta que es mucho más poderoso, que te vende más, que te genera más procesos. Ay, espero que parezco un espiritual. Pues nada, es simplemente vas a notar como hoy, como vos lo decís, hay mucha más gente dispuesta a escuchar personas, a hablar con personas que estén más cerca del amor que del miedo. Es simplemente tomar la decisión y empezar a moverse de ese lado. Así es, exactamente. Y es algo que tenemos que empezar a hacer todos, todos. ¿No? Bueno, desde el ser energía que somos nosotros, pero mucho más, que no conoce despedidas, solo de encuentro, hasta nuestro próximo encuentro.